Bendecida tarde, familia. ¿Cómo estamos? ¿Bien bendecidos? Eso, en elevación, en conexión, madurando, madurando. Baruch Hashem. Bueno, familia, mitad de semana, casi, casi. Y les decía por ahí el domingo, ¿no? Que ya quisiera que fuera sábado porque el pan que les tengo para este Shabbat va a estar, que qué bárbaro. Ya, no, ya salió y todo. Ya se está enfriando. Bueno, bienvenidos sean a esta sesión. Mañana, Baruch Hashem, tenemos el servicio de oración. Entonces tenemos una semana muy nutrida, una semana bastante edificante en nuestra vida espiritual, cuyo propósito es llevarnos a la presencia del Eterno, a trascender a vida eterna, pero también generar aquí una vida de calidad, una vida buena, una vida agradable y más aún que podamos heredar. Esto es muy importante y hemos hablado reiteradas veces de la necesidad de hacer cosas, decir cosas tan distintas a lo que el mundo propone. Incluso el mundo puede tener cosas muy buenas, sí las tiene, definitivamente, pero están ahí para los hijos del Eterno. Sin embargo, la gente que es del mundo se ha apropiado de ellas, porque los hijos del Eterno fueron adormecidos por alguien, por algo, por un veneno, y lamentablemente es muy difícil despertar a alguien. Es muy complejo despertar. Por eso el Eterno mandó torniquete, mandó rotomartillos y martillos y marros, y todo condensado en su voluntad, en su Torah. De tal manera que podamos todos nosotros tener acceso a lo que Él piensa, lo que Él espera de nosotros, para que nosotros hagamos lo que Él quiere. Y así nosotros tomar la decisión si seguir adormecidos, seguir aletargados o abrir los ojos a una realidad mucho más profunda de lo que nos podemos imaginar. Quisiera adelantarme al Shabbat porque está el mensaje, de verdad se los digo, maravilloso. Pero es una realidad y hace ratito platicaba con un hermano, ahorita previo al mensaje, y comentábamos acerca de cómo, dice, es que yo estoy bien feliz, dice, porque mis dos apellidos son de origen judío, dice, entonces nomás que bueno, pues fuimos asimilados, pero ahí está. Y por el lado de mi esposa, pues también, dice. Entonces traemos eso, dice, ¿te acuerdas que mandaste, me dice, un archivo y ahí está una lista de apellidos que están vinculados con el pueblo hebreo? Sí. Dice, entonces pues yo me siento muy gozoso porque pues de ahí venimos, dice, o sea, compartimos raíces, pues Baruch Hashem. Le digo yo, ¿te acuerdas en Egipto cómo el pueblo de Israel fue asimilado por la cultura egipcia? ¿Sí? Bueno, al día de hoy así fue, así ocurrió, y hay mucha gente en todo el mundo que vienen de semilla, de simiente judía, de estirpe hebrea, pero fueron asimilados, y si nosotros si tuviéramos a la mano, por ejemplo, la facilidad de acceder a la información ancestral, pudiésemos pensar, bueno, hoy, 2023, yo estoy aquí en esta era, en este tiempo, pero si volteo hacia atrás, me voy a encontrar allá en algún punto en el que mis ancestros eran netamente judíos, ¿sí? Netamente judíos. Y cómo pasaron las eras y pasaron las generaciones y al día de hoy
Y algo sucedió, las decisiones pues que se tomaron. Y bueno, estamos aquí, con otros rostros, con otra etnia, pero la genética no cambia. La genética ahí está, la genética se hereda. ¿Sí? Hay cromosomas ahí recesivos que vienen de mucho, muy atrás. Y recesivo no quiere decir que no sirvan, están activos. Pero llegará el momento de manifestarse. Sin embargo, yo les decía, imagínense en qué momento el ancestro judío de cada uno de ustedes se desconectó. ¿Me explico? Sin embargo, no lo podemos ver como una calamidad porque gracias a eso la sangre se dispersó también. ¿Sí? Y esa sangre alcanzó a mucha gente. Entonces, cuando hablamos de que Mashiach dice, he venido a las ovejas perdidas, o sea, perdidas en dos sentidos. ¿En qué sentido? Bueno, en el pecado. Y las otras que se extraviaron, las que se asimilaron, las que fueron mezcladas con otras razas. Dice, vengo a esos, o sea, vengo por ellos. Vengo por ellos. Entonces, es muy interesante todo esto. Y si empezamos a meterle un poquito de genética, le empezamos a meter sociología, cultura, nos vamos a asombrar de lo enorme y lo grandioso que es desdoblar la palabra y todo lo que tiene que ver con la palabra. Impresionante. Y así es como podemos explicar cómo tantas personas en todo el mundo que en apariencia, sin ninguna conexión con el pueblo hebreo, sienten atracción hacia la Torah. ¿Por qué? Se siente atracción hacia la kippah, hacia el talid. Hay algo ahí curioso, hay algo que atrae. ¿Por qué atrae? ¿Por qué será? No se explica más que a través de los genes. Solo a través de los genes se explica esa atracción natural hacia algo tan trascendental como es la voluntad del Eterno. Entonces, no es que sea una moda, está emergiendo algo, está surgiendo una luz que está llamando a los que traen los genes allá adentro, ¿sí? Y ahí es cuando los católicos empiezan a voltear y dicen, me interesa Israel. ¿Por qué hay tanta gente en el mundo, y no importa el credo, que quiere ir a Jerusalén? O sea, ¿qué? O sea, no es por el Cristo o el Mashiach, no es por él. Esa es la justificación más plástica que pueda haber. Pero yo les aseguro que si ustedes preguntan a las personas que han estado allá o que desean estar allá, pero desean, no que quieren, que desean estar allá, ¿por qué? ¿Por qué sienten eso? La explicación más curiosa es que sienten la atracción, pero no saben cómo explicarlo, simplemente sienten una atracción. Bueno, claro, porque esa es la tierra, ahí está todo el origen, ahí empieza todo esto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros ahora que tenemos el acceso a esta información y que cuando hemos decidido creerla, empezamos a transformar nuestra vida. Y como les decía en Shabbat, tenemos que ser hábiles para poder nosotros convivir con el estilo de vida que el Eterno desea que tengamos con el paralelismo que tenemos acá. Porque son dos realidades en el mismo tiempo presente. Y tenemos que ser muy hábiles. Y como les decía, en son de juego y en verdad y en serio, es que realmente, familia, realmente tenemos nosotros que hacer la diferencia allá. Tenemos que hacer nosotros una diferencia muy marcada entre lo que se mueve allá y nosotros. Por orgullo pudiese ser en cierto momento, pero yo diría más que nada por honrar al Eterno, por honrar lo que estudiamos y lo que creemos, ¿sí? Y es así como vamos a hablar distinto,
nos vamos a comportar diferente. Y el mundo, con toda su violencia y toda su aparente calma, esa calma volátil, pues no nos puede afectar en esa volatilidad. Cuando el mundo esté bien, estaremos bien. Si el mundo está mal, estaremos nosotros bien, porque no estamos sujetos a las leyes naturales del mundo, sino a las leyes del Eterno, las cuales van a contender a favor nuestro y en contra del mundo cuando nosotros estamos bien con Él, cuando hemos decidido consagrarnos al Eterno, cuidarnos para Él, y Él va a empezar a poner el orden en toda nuestra vida, ¿sí? Y bueno, siempre va a haber esa resistencia. Yo les decía, al día de hoy, un estudiante de la doctrina toral, el peor enemigo ya ni siquiera debe de ser uno mismo, porque la Torah nos invita a un trabajo constante con nosotros, a un trabajo diario, ¿sí? Y enfocar más en ese enemigo externo e invisible que nos presenta resistencia y nos quiere hacer la vida imposible. ¿Sí me entienden? Entonces, en cambio, una persona que no tiene la Torah tiene dos grandes enemigos, a sí mismo y ese enemigo invisible. Entonces, es un problemón. Y está este tercer grupo de personas que ni tienen al Eterno, que tienen una doctrina espiritual, pues si bien les permite ser salvos, pero es una vida muy difícil allá afuera, muy difícil. El mundo devora, el mundo atrae y atrae para destruir. Entonces, fíjense en lo que estamos alternando. Tantas fuerzas públicas, privadas, que se confabulan para oprimir al ser humano. Entonces, allá afuera hay personas que si bien puede ser que no tengan a Dios, pero pueden estar más despiertos que alguien que tiene al Eterno. Y eso es inconcebible, pero se está dando. ¿Por qué? Porque a ellos el Eterno les dio una luz y tuvo misericordia por ellos. Y qué bueno. Pero, bueno, ¿y los creyentes qué pasa? Tenemos la menorá, tenemos la luz. Digo, ya, ahora vamos a hablar de este grupo, ¿sí? Y somos nosotros quienes tenemos que encabezar una verdadera diferencia y una buena representación del Eterno allá afuera, tanto para aquellos que creen en Él como para aquellos que no creen en Él. Incluso poder tener una capacidad de sostener una conversación tanto con el Señor tirado en la banqueta como con un masón, ¿sí? Los masones, ellos hacen culto a la sabiduría. El culto y el altar de ellos es a la sabiduría. Entonces nosotros debemos de tener un nivel de sabiduría y de conocimiento de tal manera que ellos nos digan, quiero estudiar lo que tú estudias, quiero saber lo que tú sabes, ¿sí? Porque ellos estudian mucho filosofía griega, filosofía contemporánea. Entonces, y es buena filosofía, pero es griega. Entonces, si tú le propones, yo le decía a una persona, fíjate que tú tienes mucho conocimiento de sabiduría griega, de filosofía griega, filosofía, amor por el conocimiento. Pero fíjate que la escritura tiene un nivel filosófico mucho mayor que el de Aristóteles. Y si pudieras ver la escritura con una mente de filósofo, te quedarías impresionado de todo lo que está ahí. Entonces, tenemos información en la Torah tan grandiosa, tan maravillosa, que si pudiéramos neutralizar nuestro corazón y nuestra conciencia y dar paso a todo lo que está ahí en nuestras vidas, no hombre, no, esto sería otro nivel. Y a veces los maestros que enseñamos esto,
podemos parecer incomprendidos, porque estamos enseñando cosas tan grandes, tan elevadas, y no en términos de comprensión, sino de espirituales, que confrontan y que te debieran llevar a tomar decisiones tan serias que te permitan cambiar tu vida y desde luego fructificar y finalmente tener una buena vida y tener una muy buena amistad con el Eterno. Y esto implica todas las áreas de tu vida. Venir a estudiar Torah, familia, es verdaderamente un privilegio conocer el pensamiento de Yahweh, conocer su nombre, conocer su amor, conocer el poder que Él tiene y cómo ese poder nos puede beneficiar si nosotros lo permitimos, si nosotros queremos eso. Entonces, estamos en el libro de Bamidbar, ¿sí? En el desierto, pero es imposible dejar de lado la parashá que tenemos ahora en la semana, que se llama Vaera, ¿sí? Perteneciente al libro de Shmot, los nombres. Entonces, hay un poder tan grande en las palabras del Eterno, que el Eterno se revela en la vida de cada persona conforme a la necesidad particular de cada quien. Pero necesitamos leer, conocer y ver, caray, bueno, es que si el Eterno tiene distintos atributos, yo necesito que Él se revele en mi vida de una manera distinta a la que se le revela a Irma, por ejemplo. Tal vez yo necesite una cosa distinta a la de ella. Entonces, acuérdense que Egipto tenía dioses para cada situación. E Israel, un Dios para todas las situaciones. Pero ese mismo Dios tiene distintos atributos para esas situaciones que se requieren. Y ahí está la revelación del nombre que se requiere en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, si tú dices, yo necesito que Yahweh se revele en mi vida como esto, como el Shaddai, por ejemplo, como Rafa, por ejemplo. Como si no estoy entendiendo la Torah, si no entiendo la Escritura, pues lo necesito como mi rabí, como mi raboní. O sea, a ver, no entiendo este verso, Señor, no, necesito que te reveles en este momento en mi vida, en el nombre de Yeshua, revélate como mi rabí, por favor. Y se va a revelar como tu rabí. Si necesitas salvación, se va a revelar como Shua. Entonces, ¿qué necesitas? Entonces, todo este tipo de cosas están aquí en la Torah. Y tenemos que empezar a ponerlas en acción para recibir ese fruto, para traerlo a nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas, familia. Y nos vamos a sorprender lo que el Eterno puede hacer con nosotros. Entonces, los invito a que escuchemos de una manera todavía más curiosa y de una manera más atenta a las palabras que están al decirse o al leerse la Torah, porque es para beneficiarnos, ¿sí? Escuchar la palabra es para subir nuestro nivel de vida. Acuérdense, no venimos a perder el tiempo, venimos a crecer, venimos aquí a tomar lo necesario para crecer, para trascender en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo. Amén, amén y amén. A ver, familia, estamos en el Sefer Bamidbar
en el capítulo 30, ¿sí? Que es donde empieza, verso 2, y termina en el capítulo 32, verso 42 de la parashá Matot. ¿Ok? Y estamos con que Israel acababa de librar una batalla cruenta, ¿sí? Contra Midian, debido a lo que ocurrió con el tema de las mujeres midianitas. Entonces el Eterno le dice a Moshe, ¿sabes qué? Quiero que vayas, que te levantes y hagas guerra contra Midian por lo que les hicieron. O sea, por el gol que les metieron, ahora les toca a ustedes. Entonces se organiza la batalla, Eleazar y Moshe van al frente y arrasan con los midianitas. Entonces, resulta que viene el momento de la victoria. Y el Eterno dice, a ver, aquí tiene que haber un precepto para regular, ojo, los beneficios de la victoria después de la batalla. Para poder entender el precepto, les voy a remitir al libro de Bereshit, donde vamos a ver una situación en la que el patriarca Abraham, él y ciento y tantas personas, si mal no recuerdo, que eran sus siervos, ¿sí? Arman un pequeño ejército, chiquito, pequeño, pero muy fuerte, muy poderoso. Y se lanzan contra 5 reyes de la zona por ahí de Mesopotamia Baja a favor del rey de Sodoma. ¿Sí? Entonces eran 4 contra 5, pero como aquí el rey de Sodoma no tenía mucha certeza de ganar, a pesar de que él tenía el dominio de toda esa área, pues resulta que Abraham decía, es que mi sobrino Lot me lo quitaron, se lo llevaron. Entonces Abraham ensambla el ejército que él tiene, pero lo curioso es que los ciento y tantos al final, al iniciar la batalla rajan. Entonces se queda él y Eleazar a la pelea y se lanzan. El detalle es que había más de 300 personas peleando al lado de ellos, cuando en realidad eran solo 2. Léanse el Midrash, léanse su Torah oral, escrita, y ahí van a encontrar eso. Entonces te quedas tú impresionado. O sea, 2 personas movieron a 300 entidades espirituales y formaron un ejército y hicieron garras a los 5 reyes que se rebelaron contra el dominio de Sodoma. Entonces, vamos a ese momento, por favor. Aconteció, estamos en el libro de Bereshit, capítulo 14, verso 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey del Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Belá, la cual es Zoar, es decir, toda la región de Sodoma y Gomorra. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer. En el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, y a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mishpat, que es Kadesh, y devastaron todo el país de los amalequitas, y también al amorí que habitaba en Hases-Notamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Zeboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle del Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafal,
Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Eshcol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, sus bienes y a las mujeres y demás gente. Muy bien, estamos viendo aquí las condiciones en las cuales se dieron la batalla, los reinos inmiscuidos, pero si se fijan, el relato centra en Abraham. O sea, Abraham se avalienta con 318 de sus criados. Si leen su Midrash van a encontrar que se rajaron y quedó solamente Eliezer con él y se lanzan a la batalla. Entonces, una vez que gana Abraham, hace algo muy interesante. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, todos sabemos quién es Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Shem, hijo de Noah. Así es. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Cuando vimos esta parte yo les expliqué que ni Abraham ni Shem se conocían, a pesar de ser parientes lejanazos, ¿sí? Y es en ese momento en que se conocen. Tanto Sem había escuchado hablar del poder de Abraham, como Abraham había escuchado hablar de Sem, pero no se conocían personalmente. Sin embargo, cuando le anuncian a Shem que Abraham venía después de una batalla, Shem se puso así medio inquieto. Y Abraham también tenía muchas tensiones, el solo hecho de conocer a Sem. O sea, había por ahí situaciones. Y al final, cuando están frente a frente, Sem, en lugar de primero glorificar al Eterno, bendijo a Abraham. Entonces, por ese solo hecho, el Eterno le quita el sacerdocio a Sem. Se lo quita y se lo da eventualmente a los primogénitos que salieran del seno de Abraham. ¿Sí? Entonces, fíjense qué tan celoso no es el Eterno con sus cosas, las cuales tenemos que hacerlas como Él dice, como Él pide, porque de otra manera nos privamos de la plenitud de la bendición que viene de hacer las cosas como nosotros creemos, o se nos ocurre, o se nos impone. No, tiene que ser como el Eterno quiere, ¿ok? Entonces lo bendice. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes, el oro, la plata, el dinero, todo. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Yahweh, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado
nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Eshcol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Y obviamente tomó lo que pertenecía a su sobrino y se lo reintegró a Lot. Sí, una batalla inesperada, increíble, inusitada, pero que el Eterno respaldaba a Abraham. Entonces, Abraham hace algo. A ver, de todo lo que yo gané, del botín de guerra, esto, si lo tomo para mí, dice él, pues aquel rey va a decir, yo lo enriquecí. Pero dice Abraham, no, o sea, no voy a tomar nada de esta gente y del dinero, solo lo que le corresponde a los que participaron conmigo y a mi sobrino, porque es el Eterno el que me va a enriquecer. A ver, entonces todo el botín de guerra no era de Abraham, ¿sí? O sea, según las leyes antiguas de la guerra, todo era de Abraham. ¿Me explico? Porque él ganó la guerra, entonces le pertenecía a él los despojos. Pero al saber Abraham que los despojos venían de Sodoma y Gomorra, dice él, no, lo siento, pero todo este dinero y toda esta bienaventuranza, después en el futuro van a decir que fue él. No, Señor. Entonces, Abraham, antes de entregar eso, legalmente era de Abraham, pero no venía de Dios. ¿Estamos? No venía de Dios. Le pertenecía a Sodoma. Entonces dice Abraham, a ver, legalmente es mío. Como legalmente es mío, pero no lo quiero, pero al ser mío, voy a cortar el diezmo del botín y lo voy a entregar en el altar de Sem. Ya una vez que lo cortó, lo entrega al rey de Sodoma. Y eventualmente sabemos lo que ocurre con Abraham. Este antecedente no es algo aislado, el hecho de diezmar, porque el tema del diezmo viene desde el jardín del Edén. Entonces, ¿dónde está el diezmo en el jardín del Edén? Bueno, ¿qué es el Shabbat para los demás días de la semana? Es el día del Eterno, ¿sí? Entonces, si yo tomo ese día, me estoy robando ese día. Si lo tomo para trabajar, me lo estoy robando, porque ese día es del Eterno, ¿sí? El árbol del conocimiento del bien y del mal es el diezmo de todos los árboles que estaban ahí, porque ese árbol es de Yahweh y nadie más podía tocar ese árbol, el fruto de ese árbol. Entonces, cuando va Adán y Jabá y toman del diezmo del árbol que es del Eterno, miren lo que le ocurrió. Entonces, ahí está ya el tema. Entonces, realmente el hecho de que Abraham haya diezmado del botín de guerra no era algo nuevo para él, porque la transmisión de la Torah oral venía desde Adán y Jabá, y Sem era el experto. Eventualmente Eber, su hijo, también difundieron todo esto. Entonces Abraham, él conocía la Torah de la mano de Yahweh, de la boca de Yahweh, ¿sí? Pero eventualmente Abraham escuchó que había yeshivas, que había escuelas que dirigía su ancestro Sem, y ahí se enseñaba Torah, pero no se habían conocido. Entonces, hasta ese entonces ya es cuando convergen. Entonces, como él sabía que no podía entregar el diezmo en cualquier altar, dice Sem, busca Sem, se basta hasta lo que hoy es Jerusalén, en aquel entonces se llamaba Salem, y entrega el botín. Y es entonces cuando se deshace de todo lo que ganó y se lo entrega, o se lo regresa más bien, al rey de Sodoma. Este antecedente sirvió como referencia para las futuras generaciones, no en el tema del diezmo como lo conocemos, sino en el tema de las batallas, y para entender que cuando el pueblo de Israel entrara a batalla y entrara a la guerra, iba a haber botín de guerra, es decir, ganancia,
y por lo tanto esa ganancia tenía que ser también cortada o diezmada porque era un ingreso que entraba al pueblo de Israel. Fíjense qué interesante. Ahora sí, vámonos por favor a los versículos que nos corresponden de Bamidbar 31:19. Y dice así, ya después de que ganaron la batalla: en cuanto a ustedes, acampen fuera del campamento durante un periodo de 7 días. Cualquiera que haya tocado un cadáver debe purificarse en el tercer día, y en el séptimo día ustedes y sus cautivos purificarán todas sus vestimentas, todo utensilio de piel, toda obra de cabras y todo utensilio de madera. Bien, ¿sí se acuerdan qué mandamiento es este? ¿No se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan de la vaca Lola? ¿Ya? Bueno, ¿para qué se usaba la vaca Lola? Para purificar después de haber tocado un cadáver. Entonces es lo que estaba diciendo aquí el Eterno. Mira, los que vienen de la guerra, como mataron, tocaron cuerpos, y a su vez las personas que ellos capturaron también mataron personas o tocaron cuerpos, no pueden entrar al campamento así. Tienen que irse a purificar. Pero tienen que purificarse ustedes, fíjense bien, sus ropas y las personas que capturaron. Y ojo con lo que sigue. Eleazar, el Cohen, dijo a los hombres del ejército que acudieron a la guerra: este es el estatuto de la Torá que el Eterno ha ordenado a Moshe. Solo que el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo, cualquier objeto que pase por fuego, lo pasarán por fuego y será puro. Pero también deberá ser purificado con el agua de rociamiento. Acuérdense que decía con las cenizas de la vaca Lola, ¿sí? Y todo lo que no pase por fuego, lo pasarán por agua. Y lavarán sus vestimentas en el séptimo día, y se purificarán, y luego podrán entrar al campamento. El Eterno dijo a Moshe para decir: haz la cuenta de la presa de cautivos, tanto de seres humanos como de bestias. Tú, Eliezer, el Cohen, y los jefes de los clanes paternos de la asamblea, dividirás la presa entre los que participaron en la batalla, que salen al ejército y toda la asamblea, y separarás tributo al Eterno de los hombres de guerra que salen al ejército. Se acercaron a Moshe los comandantes de los miles del ejército, los oficiales de millares, los oficiales de centenas, y le dijeron a Moshe: tus siervos han hecho la cuenta de los hombres de guerra que están en nuestras manos, y de nosotros no falta ningún hombre. Así pues, hemos traído una ofrenda al Eterno, lo que cada hombre ha ganado, a fin de hacer expiación por nuestras almas delante del Eterno. Tú dirás: bueno, ¿y eso en qué me edifica? ¿En qué me construye? Porque estamos hablando de un mandamiento bien interesante. Es un mandamiento que aplica para aquellos que han ganado una batalla. Y obviamente los que ganan una batalla, el botín y todo lo que está es para ellos. Hay una ganancia, pues. Entonces el mandamiento es: a ver, hombres, ropas y personas a bañarse. No pueden entrar al campamento hasta después de 7 días. Pero en el caso de oro, plata, bronce, cobre, estaño, plomo, metal y todo lo que pueda ser pasado por fuego lo van a pasar. No puede entrar así. ¿Por qué?
porque hay que purificarlo. Las personas se purificaban con agua, la aspersión, así es, correcto. Pero los metales, ahora pregunta, ¿por qué la impurificación de los metales? No, por el origen. Porque son cosas dedicadas a dioses falsos. Entonces no podía entrar un lingote, no podía entrar un brazalete, no podía entrar aretes, porque normalmente estaban relacionados con las deidades, en este caso de los midianitas. Entonces el Eterno no, los vas a fundir, los vas a pasar por fuego y entonces podrán entrar. A ver, ¿y lo que no es pasado por fuego? Por agua. Por ejemplo, la ropa, el calzado, los sillones, los petates, sí, incluso ellos mismos no pueden ser pasados por fuego. ¿Por qué? Porque el fuego los va a consumir. Ok, ahora sí, vamos a aterrizar. Batallas. Tú tienes batallas. Así es. Tú tienes frentes de batalla que en el mejor de los casos ya estás librando. Sí, en el mejor de los casos. Y si no, las aflicciones que tienes en tu vida te están dando porra. Cuando eres un estudiante de la palabra, y en concreto, no voy a hablar como evangélico, cuando eres estudiante de la voluntad de Dios a través de su instrucción, empiezas a comprender que las dificultades que tienes son por circunstancias que tú mismo provocaste, que tú mismo diseñaste y las instrumentaste, o has sido tú parte del diseño de acciones de otras personas y que te han afectado las acciones de otras personas y bueno, hay una situación ahí que está presente en tu vida. Está bien eso, pero también te enseña la Torah que esas situaciones están ahí para que tú te eleves, para que tú despiertes. Exacto, porque hay una fe completa que tenemos que ejercer ante cada situación. Damos gracias por todo lo bueno, ¿verdad? Pero también tenemos que dar gracias por las dificultades. Pero no nada más estar de conchudos. Sí, gracias. No, Señor. Tienes que encontrar el mensaje oculto detrás de eso que vino por causa de tus actos o por causa de los actos de otra persona y que te están afectando. Puede ser los ancestros, puede ser el cónyuge, pueden ser los hijos, puede ser el vecino, puede ser un pariente, un jefe, ¿sí? que esté prevaleciendo un problema en una relación interpersonal. Entonces dices tú, bueno, ¿cuál es el mensaje oculto que el Eterno me está gritando aquí en esta situación? Y la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que tengo que corregir para que esto se vaya, para que estos juicios que llegaron en forma de personas que me están afligiendo, se vayan? ¿Sí? Entonces, cuando entramos a ese campo de la fe completa, nos vamos a encontrar con que los juicios se empiezan a suavizar, luego se endulzan y luego se van. ¿Por qué? Porque has trabajado. Y trabajar es empezar a batallar, empezar a pelear, pero de una manera correcta. Correcto, porque no voy a pelear con Rosy, porque Rosy me aflige, pues. O sea, a ver, Rosy, es que Rosy es... No. Rosy es un instrumento. Entonces, ¿qué me está diciendo el Eterno a través de Rosy? Rosy, ella es una vocero del Eterno, exacto. El problema es la solución. O sea, ella es una vocero del Eterno y me está diciendo algo el Eterno a través de ella. ¿Sí? Entonces yo tengo que empezar a meditar, a analizar y cuando empiezo a encontrar el meollo del asunto y empiezo a arreglar,
las cosas empiezan también a aflojarse. Bueno, estas son las batallas. Y nosotros podemos tener varios frentes de batalla, ¿sí? Los que somos padres podemos tener frentes con los hijos. Quienes somos cónyuges podemos tener frentes con los hijos, con el cónyuge, con la cónyuge, en el trabajo, o exactamente con la nuera, con el yerno, o sea, situaciones que están ahí pulsando el corazón. Y como estudiantes de Mashiach, estudiantes de la Torah, pues no vamos a estar tan pasivos, tenemos que hacer algo también nosotros. Y ahí es donde entramos al campo de batalla, es donde empezamos con el Teshuvah, empezamos a analizar nosotros nuestra conducta, los actos que el Eterno tomó en cuenta para mandarme un vocero de ese nivel, de ese tamaño y esa circunstancia, que lo único que quiere el Eterno es que yo me despierte, ¿sí? Bueno, cuando tú empiezas a trabajar y dices, por ejemplo, voy a hacer la parte que me corresponde en este asunto, y obviamente el Eterno va a hacer la parte que a ti te toca. ¿Por qué es así? Acuérdate que Israel ya tenía tiempo de haber recibido la Torah y seguían en las faldas del monte Sinai sin moverse. Entonces pues el Eterno les dio la Torah y él pensó que iban a levantar las tiendas y se iban a ir. Y nada que se iban. Entonces el Eterno, a ver, Moshe, ven para acá. Señor, sí. Oye, el pueblo ya tiene tiempo aquí. Diles que levanten sus tiendas y se vayan a Canaán y crucen el Jordán, el Jardín. Entonces, ándale, muévanse y yo iré detrás de ustedes. Hasta en ese momento cambió la condición. Cuando salieron de Egipto, era el Eterno delante de ellos. Se movían las nubes, se movían ellos. Se paraban las nubes, se paraban ellos. Pero ellos no se movían sin que la nube se moviera primero. Ahora es al revés. Ahora dice el Eterno, no papi, ya no. O sea, ya salieron de la esclavitud, ya tienen un estilo de vida, ya son una nación, yo estaré con ustedes. Ahora muévanse ustedes, ya tienen dirección, ya tienen una meta, ya tienen objetivos muy claros, yo voy con ustedes. Se mueven ustedes, ahora me muevo yo con ustedes. Y digamos, la señal visible de esto es, hagan el Mishkan, hagan el Aarón, y ustedes van a portar el Aarón. Entonces, si ustedes se mueve el Aarón. Si ustedes no se mueven, el Aarón no se mueve. O sea, el Aarón no es el hermano de Moshe, pues. El Aarón es el arca. Sí, sí, porque se me quedaron viendo medio raro. El Aarón, qué igualado el pastor. Sí, no. Entonces, sí entendemos el lenguaje. Ok, por eso es así ahora. Entonces, ahora la iniciativa la tienes que tomar tú. Y si hay un problema ahí y no te mueves, el Eterno no se va a mover y por lo tanto no va a haber guerra que ganes. Si estás viendo un atraso, si estás viendo un problema que prevalece y más aún se vuelve más grande con el tiempo y no te mueves, estás perdiendo batallas sin ni siquiera haber entrado a la guerra. O sea, te están agarrando a ti como botín de batalla. Entonces hay que empezar a reflexionar si nuestra conducta es pasiva acerca de algo que me está aconteciendo y me está afligiendo. Si estoy pasivo, estás perdiendo el tiempo y tu calidad de vida se reduce. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienes que agarrar el arca, tienes que moverte, tienes que entrar a ese campo de batalla, tienes que ir a pelear al campo de batalla, porque la guerra no es con la vecina, la guerra no es con el prójimo, es con un ente maldito, malvado, que quiere destruirte, que quiere hacerte daño, es tan sutil, es tan malvado, es tan mugroso, que cuando menos piensas, ¡zas!, te mete el arponazo por la puerta que tienes abierta. Y es cuestión de tiempo.
Acuérdate que el Eterno dice, ay, 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 Jerusalén, te estoy pasando por la lupa. Y hay de aquellos que se asientan como el mosto en el vino. Hay de aquellos que se asientan como el mosto en el vino. ¿Has visto el mosto en la botella de vino? ¿Sí lo has visto? Así los... Exacto. Hay de aquellos que se asientan como el mosto en el vino, porque sobre ellos vendrá la desgracia. Si te quedas quieto, te van a venir los trancazos. Es cuestión de tiempo. Por eso nuestro Salvador, la lección de Refidim, el rabino Shaulo, nos dicen reiteradas veces, velen y oren en todo momento. Velen y oren. Las armas de nuestra milicia no son de este mundo, sino espirituales en Yeshua HaMashiach. Y estamos peleando con un ejército que tiene una jerarquía y que desde los lugares celestes están vigilando y preparando guerra contra ti. Y si te asentaste como el mosto en el vino, te van a dar de palos y te van a dar duro. Por eso no podemos nosotros estar confiados, sabiendo bien o esperando que nada pase, que nada ocurre. No. Si tú tienes paz y estabilidad, tienes que entender que los tiempos de paz son para prepararte para la guerra y no para defenderte, sino tú ir a recuperar lo que te hace falta, ir por lo que has pedido y aún no tienes. Abrir frentes, tú tienes que abrir frentes. Si ya tienes ahorita, si ya te los abrieron, defiéndete, pelea y gana. Y si hay cosas ahí que tienes que mejorar, tienes que entrarle, porque te va a alcanzar ese asunto. Esto tiende a empeorar. No esperes a que esto empeore para reaccionar. Despiértate ahorita y analiza, a ver, ¿qué frente tengo abierto que no he atacado? Hacia mí. Primero hacia ti. ¿Dónde está tu ventana abierta? ¿En el alma? ¿En la mente? ¿En el corazón? ¿En el cuerpo? Si tienes una ventana abierta, hay que empezar a trabajar. Ahora sí, hacia allá. Primero hacia acá y luego hacia allá. ¿Dónde hay problemas? ¿Con quién hay problemas? Órale, empezar a trabajar y empezar a trabajar. Toma tú la iniciativa, siempre la iniciativa y empezar a replegar. Esas son las batallas. Quien inicia las batallas por su calidad de vida va a ganar, porque eso es lo que el Eterno quiere. Acuérdate que uno de sus nombres es Yahweh Zebaot, ¿sí? El eterno Dios de los ejércitos, el Dios de las miriadas, y se le conoce a Él también como el Dios de la guerra. Él es el Dios de las batallas. Entonces tenemos un Dios que Él conoce de guerra, conoce de batallas, y nosotros hemos sido constituidos miembros de una milicia. Y tenemos que cerrar filas y empezar a replegar, empezar a golpear al enemigo y echarlo fuera. No podemos estar nada más, Señor, te pido. No podemos estar tan pasivos. Hay que ir a golpear, hay que ir a atacar. Tú, mejor que nadie, sabe qué áreas tienes ahí abiertas, sin explorar siquiera. Toda la Torah es un libro de guerra, es un libro de batalla, la Torah. Acuérdate los 10 espías que fueron a explorar antes de entrar. Tú tienes que ir a explorar. ¿A dónde? Al corazón, a la mente, a tus actos, a tu historia, a tu pasado, los eventos del pasado que tienen vigencia al día de hoy y que te han traído una problemática. Oye, hay que ir al pasado.
Hay que usar el presente para ir al pasado y corregir el pasado para que lo que tengo en el presente se desactive. Pero eso te toca a ti. ¿Qué hay que ajustar en el carácter? ¿Qué hay que ajustar en la forma de pensar? ¿Qué hay que ajustar en mi conducta? ¿Qué hay que ajustar en mi actitud? ¿Me explico? Y empezamos a pelear. Porque de otra manera, el enemigo retiene bendición. El enemigo le encanta afligir, le encanta oprimir, le encanta cerrar la aduana. ¿Cuántas cosas has pedido y no han llegado? Porque hay alguien haciendo aduana allá. Y lamentablemente, y es muy lamentable, que muchas bendiciones no vengan por tu propia actitud. Son una actitud descuidada, beligerante, irresponsable, descomprometida. ¿Cómo te va a traer bendición? Ahora, una milicia se compromete tanto cada uno de sus miembros que la vida de uno está en las manos de otro. Y en un escuadrón, si uno falla, falla la operación completa. O sea, en un escuadrón, en una operación, ninguno puede fallar. Ninguno puede fallar porque se cae la operación. Hace algunos años estábamos llegando a un supermercado, mi esposa y yo, Sarita estaba pequeña, y tan pronto llegamos al estacionamiento y un tiroteo tremendo. Entonces Dulce se agacha, agarra a la niña, la trae en el portabebés y pobrecita la desabrocha y la aplasto así y ahí estoy yo. Y pero una cosa tremenda. Y paró y le dije, salte y métete a la tienda. Y tú salte. Y ahí va corriendo ella. Y otra vez empezaron en la torre. Entonces esperé a que callaran nuevamente, que cesara el fuego. Agarro a la niña y salgo corriendo y me meto al súper. Y ahí estuvimos casi hasta las 12 de la noche encerrados esperando a que terminaran. Cuando cesó el fuego y que el gerente de la tienda abrió la cortina y salimos, yo le dije a Dulce, aquí quédate. Entonces salgo yo y veo exactamente sobre el camellón del bulevar, se los prometo delante del Eterno, que vi cómo estaban soldados de pie en postura de tiro, eran como unos 7, 8, y otros 7, 8 en escuadra sentados y empezaron a tirar. Y para mí fue tan impresionante que ninguno de ellos se movía, tirando, pero con una frialdad y con una preparación que ninguno hacía nada, derechitos, tire como si nada. ¿Saben por qué? Porque si uno de ellos falla, todos los demás corren peligro. Entonces, si tú fallas cuando te embarcas en una batalla por tu bienestar, por tu vida, hay muchas cosas que caen también contigo por efecto dominó. Y no puedes permitirte esto. No puedes permitírtelo porque el enemigo sabe muy bien quién eres tú. Y si empiezas a despertar, el enemigo te va a tratar de engañar de que no puedes con él, de que no puedes con la guerra, de que no puedes con la batalla, que te debilites, que te canses, que abortes, que ya no quieras nada con el cambio. No puedes dejarte engañar porque el enemigo es como una tarántula. La tarántula cuando no tiene miedo está chiquita, pero cuando la tarántula se siente amenazada, ¿qué pasa? Se esponja. ¿Para qué? Para que el adversario se intimide. Así es Satanás, pero es un mentiroso. Dale un aplauso al Creador. Cuando estamos en esas batallas por nuestra calidad de vida, por nuestra vida misma, por la vida de nuestros hijos, nuestro cónyuge, por nuestro bienestar, por cualquier aspecto de tu vida en el que entres, dime lo que quieras si no has llorado. Dime lo que quieras si no te has desesperado. Se desespera uno, se angustia, se enoja, se frustra, se intimida uno, a veces según la situación, miedo.
y hasta entra la inseguridad y dices, híjole, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Continúo o no continúo? Bueno, toda esa maraña de cosas se suman y se acumulan y te desgastan. ¿Me explico? Te desgastan estas situaciones frecuentes en tus batallas y te roba energía y hasta la salud. Y traes malestar en tu persona. Bueno, ¿qué ocurre cuando ganaste? ¿Valió la pena todo eso? Por supuesto que vale la pena. Claro que vale la pena. ¿Por qué? Porque estás saboreando la victoria. Bueno, aquí viene lo bueno. El cúmulo de todas las frustraciones, dificultades, enojos, iras, miedos, incertidumbres que sufriste te contaminan, te debilitan, te cansan, te avejentan, te salen canitas, ¿sí? Te salen arruguitas. Algunos hasta quedan dañados del estómago, de la vista, pero ganamos. ¿Me explico? Bueno, toda esa contaminación emocional son secuelas de las batallas de los guerreros quienes hemos decidido ganar. Y cuando alguien se levanta a pelear, al menos yo, es para ganar. Es para tener la victoria. Si no, ¿para qué hacemos al loco, pues? O sea, ir a la guerra, a ver qué pasa, te van a pegar en el campo de tiro, te vas a quedar a medio camino, no vas a lograr nada. ¿Por qué? Porque no hay fuerza espiritual, no hay la suficiente motivación, ni la suficiente convicción para decir, a ver, voy a transformar este problema en una bendición a partir de hoy. Sí, me duele, me frustra, me enoja, sí, pero si no lo arreglo ahorita, adelante se va a volver un problemón mayor. Y no voy a tener ni la misma edad, ni el mismo vigor, ni la misma lucidez, ni la misma fuerza física para enfrentar lo que se va a venir si no lo paro ahorita. Entonces, esas convicciones son las que debemos de tener para entrar al campo de batalla, para arreglarme o arreglar otra situación por allá. ¿Me explico? Bueno, quedamos dañados, nos debilitamos y tenemos todavía muchas batallas que pelear. Oigan, están los hijos, están los nietos, está la herencia y no podemos sentarnos a dormir en los laureles cuando todavía hay más todavía por qué pelear y por qué batallar, porque siempre vamos a tener una oportunidad de mejorar cualquier aspecto de nuestra vida, ¿sí? Bueno, hay que purificarse, porque si me meto impuro a seguir peleando, oigan, no voy a rendir mucho, no voy a soportar mucho, porque hay ciertas batallas que requieren operaciones muy profundas. Quieras o no, un ayuno prolongado te pega. Desvelarte orando y haciendo guerra espiritual te pega. Y por lo tanto te impurifica la carne. Entonces, ¿qué tenemos que pasar? Nuestro espíritu y nuestra alma por el fuego y nuestro cuerpo por el agua. Aquellos de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. ¿Qué es entonces purificarse? Quítate las cáscaras que te metieron en ese problema. Quítate la forma de pensar que te metió en ese problema. Quítate la forma de hablar que te metió en esa contienda. Quítate esos hábitos que no te permiten ganar. Bueno, ya estás en la pelea, hay que quitarse los hábitos. El propósito de aprender Torah es para que aprendas Torah bien. Tienes que quitarte las cáscaras, tienes que abandonarlas. Y aparte, reconceptualizar los conceptos de Elohim, de Yeshua, del Ruach y lo que es la palabra de Dios. Y es lo que hemos estado revisando a la luz de la historia, a la luz de la teología, a la luz de la espiritualidad. Y nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que están mal.
y que por lo mismo no podemos avanzar. Pero en cambio, cuando entro a la Torah y digo, qué padre, oye, pero aquí dice que me tengo que quitar esta cáscara, ok, me la quito. Eso es humildad, humildad, humildad. Me pongo el yugo de mi Salvador, llevo su carga que es ligera. Humildad, ya lo hablamos. Y eventualmente voy a crecer. ¿Sí? Tengo que quitarme la teología equivocada, tengo que quitarme la doctrina equivocada, los hábitos y las costumbres culturales que chocan contra la Torah. Y si yo hago esto, lej lejá, pues lej lejá, ahí está. Triunfo como un estudiante de Torah, crezco intelectualmente, crezco en fruto y obviamente me acerco al Creador y empiezo a ganar mis batallas. Y bueno, resulta que mi hijo esto, mi hija esto, mi suegro esto, mi suegra esto y esto, y empieza, y todo en tu vida empieza a acomodarse. A ver, es decir, son proyectos, pues, vamos a hablarlo así, proyectos. Bueno, a ver, mi suegro me cae mal. Bueno, eso está mal. ¿Por qué? Porque es el papá de mi señora, es el abuelo de mis hijos. Y pues sí choco, pero pues ahí la llevo. No, eso no puede ser. Para un estudiante de Torah eso no puede ser. A ver, voy a llevarme bien con mi suegro. ¿Por qué? Porque también es mi papá. Ni modo. El casado casa quiere y el varón tiene que dejar a su mamá y a su papá y adherirse a la familia de la esposa. Ese es el mandamiento. Pues hay que hacerlo. Bueno, pero es que no mi corazón, Señor, cambia mi corazón, quiero cumplir el mandamiento, tengo que honrar a este hombre, quiero verlo de otra manera. Y de repente ocurrió que se llevan súper bien y todo cambia. Eso es una victoria. Bueno, pero eso es algo cotidiano y de la vida real que tenemos que traerlo y trasladarlo. ¿Sí? Si quiero que mis hijos tengan una buena vida, ya desde ahorita tengo que orar por eso. Desde ahorita tengo que tumbarles tantas piedras de tropiezo. Si mis hijos están en problemas ahorita, entonces tengo que duplicar mis esfuerzos para salvar esas almas que por convicción propia se están perdiendo. Y son mi sangre, y son mi genética, y vienen de mí. No puedo permitir que se pierdan porque no sé qué hacer, porque no quiero, porque tengo sueño, porque estoy cansado, porque no me alcanza. No, perdón, pero no, los hijos son muy valiosos y hay que darle. Y empiezas a ganar. Esos son tus botines de guerra, son tus éxitos, pero tienes que tener objetivos, proyectos, proyecto de guerra, un proyecto de guerra a favor de mi suegro, a favor de mi suegra, a favor de mi hijo, y tomarlo como un proyecto y no soltarlo, y no soltarlo, y no soltarlo, y no soltarlo, ¡paz! Hasta que cae. Y que te dan la buena noticia, Baruch Hashem, Señor, me has dado la victoria, Yahweh de los ejércitos, y vamos por la que sigue. Y así es hasta el último de nuestros respiros. Así es, familia. Bueno, para cada victoria tienes un botín, y para cada botín de guerra tienes que presentar teruma. ¿Tienes que presentar teruma? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que presentar teruma? Porque así sellas la victoria. Cuando obtienes la victoria y quedaste ahí y vas por otra, no sellaste la victoria. Es un protocolo que tienes que cerrar. A ver, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, ya así quedó cada quien. La Segunda Guerra Mundial, cuando terminó, ya, así nada más. No, señor. Se hizo un juicio internacional contra los países agresores e injustos, ¿sí? Y empezó la cacería contra los culpables que pretendían dominar el mundo y que promovieron una de las mayores masacres de la raza humana en el tiempo. Fue una barbaridad. Oigan, no. Entonces tuvieron que deslindar responsabilidades, encontrar a todos los que estaban coludidos en esto, los que financiaron, los que promovieron, y casi todos terminaron ahorcados. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar esta situación. Y las naciones
que estaban inmiscuidas en esto, pues lamentablemente se les tuvo que sancionar, como Alemania, por ejemplo, no puede tener ejército propio. No, tienen un ejército representativo, pero Alemania no puede tener un ejército propio, de ninguna manera. Italia tampoco, ¿sí? Ya Japón ya fue distinto con Japón. Pero al día de hoy, Alemania no puede tener un ejército propio. Se les vuela la chiva otra vez y no sé qué vayan a hacer con la tecnología que tienen. ¿Sí? Entonces hay, digamos, responsabilidades. ¿Y qué más hicieron? No, pues es que tiene que nacer la ONU, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todo. ¿Para qué? Para reorganizar la reconstrucción de las naciones que fueron dañadas. O sea, pero también hubo un botín de guerra. Estados Unidos se llevó el mayor botín porque fue el que le metió más dinero a esto. ¿Y qué dijo Estados Unidos? A ver, las negociaciones. Mi moneda es la que va a ser de uso de curso internacional y todas las reservas del mundo tienen que tener dólares de respaldo. ¿Le entran o no le entran? No, pues le entramos. Órale, pues ahí te va para que reconstruyas tu país. A ver, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra, Reino Unido, Francia. Y obtuvieron sus dineros. Bueno, pero el botín fue brutal. Hasta el día de hoy Estados Unidos recibe ganancias de eso. Pues de la misma manera, si el mundo secular tiene una estructura y un protocolo a seguir para sellar el botín de guerra, para sellar el fin de una guerra, ahorita hay una guerra vigente, allá en Europa del Este, ahí está Rusia metida, no ha terminado. Bueno, eso va a tener un fin y va a tener también un botín y va a haber un perdedor y va a haber un ganador, pero no nada más es así. ¿Por qué? Porque hay organizaciones internacionales que vigilan el cierre correcto de esa batalla que se está librando ahorita. Bueno, nuestras batallas espirituales, nuestras batallas circunstanciales, cuando las ganamos, también tenemos un botín y una ofrenda que presentar. ¿Cómo ves? Y hay que presentar ofrenda y tienes que hacerlo como tú veas, como el Señor a ti te mande, lo vas a hacer. Nos dice la Torah oral, bueno, a ver, y si no ofrendo de mi victoria, habrá batallas que no ganaremos. Porque ¿quién nos da la victoria en la batalla? Él. Oye, si no ofrendas, te haré ganar. Mejor la victoria de ella es más fructificante porque el problema de ella es más grande. Entonces, cuando ella obtenga su victoria, ella sí me va a dar a mí. Entonces, pierde tú, pero le doy el gane a ella. O sea, así es esto. ¿Qué más? Cuando ganen batallas, los botines serán magros. Pides, 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 pides y obtienes, pero no obtienes lo que pedías. Y como lo pedías, no lo obtienes magro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mucho de esto, al día de hoy, tiene que ver con la ignorancia de estos protocolos. Pero al día de hoy hay que entender que no es suficiente con decirle al Eterno, Padre, gracias. No es suficiente. 3, cuando tengas victoria, no la vas a saborear. No se saborea. Hay algo insaboro con lo que obtienes. No habrá seguridad de que no haya heridas y secuelas de cada batalla, las cuales merman la capacidad de seguir peleando. ¿Has escuchado a alguien que dice, no puedo más? ¿O tú lo has dicho? No puedo más con esto. ¿Cuál es el sentimiento, si lo has dicho, o has estado a punto de decirlo, o te ha pasado por la mente decir, no puedo más? ¿Cuál es el sentimiento detrás de ese impulso por decir eso?
impotencia, no ver la luz, no cansancio, fastidio, ver que el esfuerzo que le estás metiendo a esto no funciona. Bueno, hay muchas personas, no voy a decir que tú, pero hay muchas personas bien intencionadas, escuchen bien, y las naciones también. Hay muchas personas bien intencionadas, con espíritu de guerra, entronas, con convicción. Sin embargo, cuando obtienen victorias, al desconocer estas cosas, pues dicen, Hashem, gracias. Pero mientras estaban en la batalla, Hashem, ayúdame, Eterno, ayúdame, Señor, tú conmigo, y paz, y les da la victoria, gracias. ¿Sí? Bueno, estas personas, con el paso del tiempo, tendrán otras batallas, pero son mucho más difíciles. A ver, son mucho más difíciles de ganar, no por la complejidad del problema, sino por la manera en cómo estamos viendo el problema. No por la complejidad, sino cómo lo estamos viendo. Exacto. Entonces, a ver, el detalle es que no es tan complejo, pero ¿qué es lo que te hace verlo complejo? Cuando ya tienes toda una experiencia de batallas y de ganancias y tantas cosas, hay una reducción de tu capacidad de entendimiento por violar el mandamiento. Es algo inherente a las batallas, y te lo vuelvo a repetir, no basta con agradecer. ¿Qué dijo Jacob cuando sale de su casa y se dirige a la casa de su suegro? Señor, si tú me llevas con bien, me sustentas, me cuidas y haces que yo regrese a la casa de mis padres bien, yo te daré el diezmo de todo. Pues resulta que tremendas batallas que tuvo este hombre, tremendas batallas que tuvo y nunca ofrendó. Es decir, no aprendió de su abuelo. Su abuelo cuando peleó diezmó y él no. ¿Y qué pasó? Esab se quedó con el diezmo de él. Entonces, si tú estás peleando por algo, si estás entrando en guerra por algo, yo te he dicho, haz un voto. Señor, si tú esto ya tienes que entender que hay que incorporar el elemento terumá en tu batalla, porque vas a aprender a orar de una manera más propia y más elevada, porque vas a tener argumentos sólidos de la Torah. Señor, a ver, el voto que yo hice, ¿te acuerdas aquel día que si tú esto, yo esto, me comprometo a esto? Por ejemplo, yo voy a poner todos los domingos en el periódico el Shema, por decir. Bueno, pero aparte, Señor, cuando tú me des la victoria de esto, yo te voy a dar una ofrenda, me comprometo a, sí, pero también tengo que darte ofrenda. Tus elementos, tus argumentos llaman la atención del Eterno cuando son torales. ¿Y qué le estás diciendo? A ver, no me estás dando la victoria y yo ya estoy diciéndote que te voy a ofrendar, averigua qué pasa. ¿Sí me entendiste? No ofrendes por adelantado, no te estoy diciendo eso. No me entiendas así. Hasta que tengas la victoria, pero ya hay un compromiso. ¿Me explico? Agrégaselo a tu voto. Retoma voto y di, oye Señor, ¿te acuerdas? No sé si lleves tú un registro, sí, porque no creo que te acuerdes bien, pero si llevas registro, revísalos. Y di, Señor, ¿te acuerdas aquel día que hice un voto? Sí. Bueno, a ver, el pastor dijo esto y aquí está. Anímate y me cuentas qué pasa. La victoria que sea, escoge una batalla donde necesitas victoria, escoge una y ve con el Señor.
y dile: Señor, hice un voto, aquí está mi voto, vengo a refrendarlo. Estamos en lo dicho. Pero he aprendido que cuando tú me des la victoria, tengo que hacer teruma. Aquí está delante de ti mi compromiso. Aquí está. Y me dices: ¿qué pasa? Pon fecha, ponle fecha y dime a ver qué pasa. Te vas a sorprender. Por eso yo te digo, lo que está aquí no es choro. Hazlo, pero documéntalo, porque cuando lo documentes y lo veas plasmado en tu vida, vas a poder decir: es verdad. O sea, lo que el Eterno dice es real y es verdad. Anímate y me cuentas qué pasa, ¿sale? Muy bien, vamos a terminar con esta enseñanza de hoy, que espero haya sido de bendición para tu vida. Recuerda, eres un guerrero y has ingresado a una milicia. Tienes que levantarte a pelear y tienes que tú tener la iniciativa de entrar a esos campos de guerra que son las áreas de tu vida por rescatar. Permitirle entrar al Eterno con mandamientos y hacer la parte que te corresponde a ti. El Eterno se encarga de todo lo demás. Dale un aplauso al Creador.